Bueno, mis hermanos, ya, cierto, estamos en nuestra clase de hermenéutica. Ya, cierto, la semana pasada vimos una introducción, ya hoy nos adentraremos más a lo que es la hermenéutica como tal. Bueno, el propósito, mis hermanos, para que nosotros podamos entender y podamos comprender, cierto, en qué consiste la hermenéutica, puede resumirse con las siguientes palabras o con el siguiente pensamiento, y es que nosotros podamos ser estudiantes fieles a la palabra del Señor. Ese es el único propósito que busca el estudio de la hermenéutica. Y siendo muy honestos, mis hermanos, en lo personal, cada vez que yo he podido hacer esta clase de hermenéutica o dar clase en el lugar que he podido hacerlo, siempre les comento a mis alumnos, ¿cierto? A mis hermanos, que en lo personal la intención de ese curso es que nosotros podamos ser fieles, ¿cierto? A las escrituras y que nosotros podamos entender las escrituras. El poder pensar, el porqué de esto, el porqué de esto otro. Ese es lo primordial y ese es el fin que busco yo como profesor, ¿cierto? Como estudiante también que traspasa el conocimiento a otros. ¿Por qué, mis hermanos? Porque la idea de la escritura es que nosotros podamos entenderla de tal forma que podamos comprenderla y cuál es la forma más clara o la evidencia más clara cuando uno enseña y aprende algo es cuando lo sabe explicar. Cuando tú sabes explicar algo es porque realmente tú ya lo entendiste, porque es difícil explicar algo que tú aún no entiendes. Entonces la evidencia más clara que uno tiene para entender, oh sí, aprendí algo, es porque ese algo lo sé explicar. ¿Por qué, mi hermano? Porque por lo general se da mucho que en la actualidad, ¿cierto? Han crecido, ¿cierto? El avance de la tecnología, en las redes sociales, eh, los videos, ¿cierto? Las predicaciones grabadas online, las clases grabadas. Y por lo general nos volvemos repetidores, ¿cierto? De lo que dice Arce Sproul, lo que dice William Hendrickson, lo que dice Lois Berkhoff o Martin Lloyd Jones, o muchos maestros, un John MacArthur. Pero la idea no es esa, mis hermanos. La idea de la hermenéutica es que no haya necesidad, principalmente, de ir a un comentario, sino que yo tenga que ir al comentario bíblico para confirmar si mi interpretación personal va con la línea ortodoxa o con la línea histórica que la Iglesia ha creído y se ha mantenido en la fidelidad de la Escritura. Por ejemplo, la Trinidad, ¿cierto? El concepto de la cristología, que es lo que ha creído siempre la Iglesia de Dios, que ha creído siempre la Iglesia acerca del pecado. Entonces, la finalidad, mis hermanos, de la hermenéutica es que yo pueda introducirme a las Escrituras sin la necesidad de que yo deba ir primeramente a ver un comentario, sino que el comentario o, o- o el libro o la sistemática sea para yo poder comparar si mi interpretación va en línea correcta con lo que el Señor ha dado a los maestros que nos ha regalado en toda la historia de la iglesia. Entonces, ¿por qué digo esto, mis hermanos? Porque Dios nos dio la escritura en un lenguaje en el cual nosotros podamos entenderle. Él dio las escrituras en un lenguaje humano o como bien se llama o se conoce como lleno de antropomorfismos, un lenguaje en que el hombre puede entenderle. ¿Y qué es lo qué quiere decir el antropomorfismo? Bueno, es un lenguaje lleno de rasgos, lleno de características, lleno de comportamientos, lleno de sentimientos humanos. Entonces, mis hermanos, esa es la intención que tiene este curso, de proveernos ciertas herramientas y comprender que el Señor nos dio y nos reveló las Escrituras en un lenguaje en el cual nosotros podamos entenderle.
Mire, supongamos que hipotéticamente, eh, junto a mi esposa, yo estoy sosteniendo una conversación, ¿cierto? Y un diálogo, y de la nada ella me expresa una palabra o una frase, y me dice, no te olvides que la próxima semana es mi cumpleaños. Supuestamente ustedes no entienden nada, ¿cierto?, del contexto de nuestra conversación. Y ahora quiero que participemos, ¿cierto?, que interactuemos, que dialoguemos. ¿Qué les dice a ustedes esta frase, hermanos? ¿Qué les dice a ustedes esta frase? La frase, como yo la escucho, hermano Claudio, es que en teoría su esposa le dijo, no te olvides que la próxima semana es mi cumpleaños. ¿Es así? ¿Sí? Ya, lo que me dice esa frase es que su esposa le está comunicando a usted que dentro de unos días ella va a cumplir años. Eso es lo que se entiende, lo básico. Así lo entiendo yo. Ya. ¿Otro? Un recordatorio. Le estoy haciendo un recordatorio. ¿Un recordatorio ya? Puede ser, hermano, desde otra perspectiva, ¿Ya? una perspectiva un poquito más. eh, Te está avisando algo que quizás tú generalmente lo olvidas. ¿Ya? ¿También? ¿Alguien más? Yo creo, hermano, buenas noches, que ella está esperando algo especial para Bien, esa fecha. bien. Ven cómo vamos todos teniendo diferentes interpretaciones, ¿cierto?, del diálogo que yo estoy teniendo hipotéticamente con mi esposa, perdón. ¿Alguien más? Hola, mi hermano. Hilando más filo, hilando más finito, que no te olvides del regalo. No olvides el regalo, ya, sí, también. Bueno, eh, no olvidemos que es algo hipotético, pero dentro del contexto de la conversación, eh, lo que simplemente mi esposa me está recordando es que se está poniendo un poquito más viejita. ¿Por qué? Porque claramente el contexto no lo entendemos, no lo conocemos, pero simplemente me está diciendo, no te olvides que la próxima semana es mi cumpleaños, y de ahí yo puedo sacar múltiples interpretaciones. Puede ser el contexto que ella está enferma y está avanzada en edad, ya no es la joven, ¿cierto?, con la que yo me casé, ya ha tenido dos bebés, ¿cierto? Y claramente se le presenta quizás un dolor, y me está diciendo, no te olvides que la próxima semana es mi cumpleaños. Claramente, el otro año, la otra semana es un año más que se agrega a mi vida. Entonces, son múltiples, mis hermanos, las interpretaciones que yo puedo sacar de una frase en la cual ignoro el diálogo. Y aquí quiero llegar con esto, mis hermanos, que es muy fácil suponer y crear una afirmación cuando no la hay, porque ignoramos, ¿cierto?, el contexto de un diálogo o de un escrito. Por esta razón, para construir una buena hermenéutica, mis hermanos, una buena interpretación de nuestra Biblia, nosotros debemos entender que nosotros debemos hacer un doble esfuerzo para poder nosotros comprender las Escrituras. Nosotros tenemos un gran problema, mis hermanos. Ojo, es un problema muy grande. ¿Cuál es nuestro problema, mis hermanos? ¿Cuál creen que es nuestro problema? Una pequeña acotación respecto a su pregunta. ¿Cuál creen que es nuestro problema en el contexto de la hermenéutica Sí, y de lo que usted o de está la, hablando o de la interpretación de las Escrituras. claro, es punto uno, por lo que yo entiendo, es que estamos tratando de
interpretar dentro de nuestro contexto histórico y sociocultural escrituras que fueron planteadas para un pueblo en específico de hace más de 2000 años atrás, que tenía otra cultura, con otras costumbres, otra idiosincrasia totalmente distinta a la nuestra. Y nosotros intentamos, desde nuestra plataforma, contextualizarlo a nuestro presente. Y ahí se incurre muchas veces en un error. Eso. Gracias, presbítero. Bueno, eso se conoce, lo que usted bien comentó, y el gran problema que nosotros tenemos es un problema netamente, mis hermanos, de distancia. Ese es el problema que nosotros tenemos, un problema de distancia. Ese es el gran problema y tenemos varios problemas. ¿Por qué? Porque tenemos una distancia temporal, tenemos una gran distancia de tiempo, ¿cierto? Como bien mencionaba nuestro presbítero Juan, casi 2000 años, ¿cierto? Desde que se escribieron, ¿cierto? Las primeras epístolas y los evangelios, y cuánto más el Génesis, que se piensa que fue escrito 1500, 2000 años, según lo sitúan los historiadores, antes de Cristo. Entonces tenemos una gran distancia temporal, lo cual se transforma en un problema para nosotros. Luego tenemos una distancia contextual. Hay una gran cantidad de conocimiento, ¿cierto?, del contexto en el cual se movían, vivían, tanto políticamente, ¿cierto?, culturalmente, aquellos, ¿cierto?, que plasmaron los escritos de las escrituras, tanto pueblo como autores. Una distancia cultural. Se desconoce la cultura de aquel tiempo, otras costumbres, otras prácticas ajenas a la cultura actual. Por ejemplo, la palabra gay, la palabra gay en la actualidad se asocia a una persona, ¿cierto?, que es homosexual. En el siglo XVIII, siglo XIX, la palabra gay tenía un contexto de alguien feliz. De hecho, hay hasta una película que se llama Guy, no recuerdo el nombre, lo que sigue, pero hablando de una persona feliz. Entonces, el contexto, ¿cierto? Las palabras van mutando. Y eso nos lleva a una distancia lingüística. El uso del lenguaje, el cambio de las palabras, ¿cierto? La ignorancia del idioma hebreo, la ignorancia del arameo, la ignorancia del griego, y en este caso el griego koiné, que es el griego del primer siglo, en los cuales se escribe la Biblia. Entonces, tenemos una distancia lingüística. También tenemos una distancia autoral. Desconocemos, ¿cierto? O tenemos un desconocimiento acerca de los autores, su personalidad, su vida privada. ¿Qué es lo que le lleva o qué está pensando él cuando escribe estas palabras? ¿Cómo se está sintiendo? Entonces, hay un problema, mis hermanos, que tenemos nosotros, que es que nos lleva, ¿cierto?, a esta distancia de tiempo, de contexto, de cultura, de lenguaje y de autor. Entonces, eso se forma, ¿cierto?, en un problema para nosotros. Y es por eso que nosotros debemos hacer un doble esfuerzo. No es llegar, ¿cierto? Y yo tomo la Biblia, ¿cierto? Tomo mi escritura y, y la interpreto, ¿cierto? De la manera en que yo creo que ésta debe interpretarse.
¿Por qué? Porque eso nos va a llevar, ¿cierto?, a conclusiones muy, muy erradas. Entonces, la idea, mis hermanos, es que nosotros podamos, ¿cierto?, esforzarnos y hacer un arduo trabajo para poder interpretar de manera correcta la palabra del Señor. Bueno, entonces cuando nosotros estudiamos, ¿cierto? Cuando nosotros interpretamos las escrituras, debemos entender que nosotros tenemos una diferencia grande con otras iglesias, y en este caso con la iglesia católica, que es de donde derivan, ¿cierto? Cuando se inflama, ¿cierto?, la llama de la reforma, se genera, ¿cierto?, la división, por así decirlo, ¿cierto?, de la iglesia protestante, de la iglesia católica romana. ¿Y qué es lo que nos diferencia? ¿Qué nos diferencia a nosotros de esta iglesia? Veamos qué nos dice Juan, capítulo 5 verso 39. Juan capítulo 5 verso 39. Le voy a pedir a mi hermano Cristian si puede dar lectura a Mateo capítulo 4 verso 4 y a mi hermana María a Primera de Pedro capítulo 2 verso 2. Yo leeré Juan capítulo 5 verso 39. Nos dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, las escrituras, ¿cierto?, son las que nos dan a nosotros testimonio del Señor y de nuestra fe. Hermano Cristian, Mateo capítulo 4 verso 4. Amén. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Mi hermana María, Primera de Pedro capítulo 2 verso 2. Amén. Dice la palabra de Dios. Desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Amén. Entonces, mis hermanos, el llamado para la iglesia del Señor es a desear, ¿cierto?, la correcta palabra del Señor. Una palabra que no sea adulterada, ¿cierto? Una palabra que sea fiel, que procede de una correcta interpretación. Y eso es lo que a nosotros nos diferencia de la iglesia católica. La iglesia católica, la escritura es interpretada, en este caso, ¿cierto?, por el Papa, y la tradición tienen el mismo peso, tanto la tradición como las escrituras, y esta desciende del sumo pontífice, que es el Papa, hacia los feligreses. Pero la diferencia con la iglesia protestante, con la iglesia evangélica protestante, es que a nosotros el Señor nos dotó a todos con la capacidad de poder ir e interpretar, ¿cierto?, su palabra. Por eso nos dice, desead la leche no adulterada, escudriñad las escrituras. Eso es lo que nos diferencia a nosotros, que nosotros cada uno tiene libertad para poder acercarse confiadamente para poder conocer las escrituras. Ahora, ¿por qué nosotros necesitamos interpretar la Biblia? ¿Será que hoy en día, mis hermanos, teniendo tantos académicos y tantos comentarios, no necesitamos realizar una correcta interpretación? Total, el trabajo ya está hecho, ¿cierto? ¿Para qué más? Nosotros solamente debemos creer, ¿cierto? Solamente sin cuestionar a los expertos. ¿Será correcto un pensamiento como ese? ¿Qué creen ustedes? No es lo correcto. Porque el Señor a todos nos dotó
A todos nos llamó, ¿cierto?, a poder conocer su palabra. Dice el autor de la carta a los Hebreos, capítulo 6, verso 9 al verso 12, dice, pero en cuanto a vosotros, os amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos por la fe y la paciencia heredarán las promesas. Mis hermanos, la idea del autor de la carta a los Hebreos es que nosotros, por medio de la ejercitación, ¿cierto?, del conocimiento de nuestra fe en Dios, lo conozcamos más y más a Él, y ese conocimiento afirme la esperanza de heredar esa promesa. Actualmente, mis hermanos, el cristianismo sufre bastante por la falta de conocimiento. Muchos, ¿cierto?, que afirman ser cristianos no demuestran tener un apetito por conocer más de su fe. Y eso es preocupante, mis hermanos. Eso es muy preocupante. Es muy preocupante, mis hermanos. ¿Por qué? Porque no hay una intención, no hay un deseo de conocer más de lo que a ti te ha traído contentamiento, paz, transformación, renovación. Ahora tampoco se trata de que nosotros, ¿cierto? Aprendemos algo, ¿cierto? Nos esforzamos, conocemos más y más con el fin de llenarnos de conocimiento y volvernos cabezones. No, no ese es el llamado. No esa es la intención del Señor. No es que nosotros nos llenemos de conocimiento para mostrarle al mundo cuánto es lo que sabemos y que el mundo se deslumbre con todo el conocimiento que nosotros tenemos. No, Dios detesta esa actitud, Dios detesta ese corazón, sino que el conocimiento de Dios es para perfeccionar a los santos, mis hermanos. Es para perfeccionar nuestra vida. Es para que podamos llegar a la estatura del varón perfecto, para trabajar, para servirnos unos a otros, para disponernos, para ser transformados y para amarnos sin condiciones. Ese es el propósito que el Señor tiene por medio de su palabra, porque es por la palabra por la cual nosotros vamos siendo renovados por el Señor. Esa es la intención. Entonces, ¿cuál es la importancia de interpretar o de saber interpretar? Mire, veamos este siguiente ejercicio y este diálogo. Dos personas están sosteniendo una conversación y la persona uno, ¿cierto?, saluda y dice hola. Bueno, la persona dos responde hola. Persona uno, ¿cómo te fue? A ver, ¿qué se les viene a ustedes, ¿cierto?, al ver estas palabras o al ver este diálogo. ¿Qué creen ustedes? ¿Podríamos tener ya claridad con lo que se está visualizando de lo que se trata? Nada, ¿cierto? Presbítero Juan, dígame, comente. Eh, por lo que se ve en este diálogo escrito, la persona uno ya tiene un conocimiento previo respecto a algo que realizó la persona 2, porque Ya, le pregunta, le hace una pregunta inquisitiva: ¿cómo te fue? O sea, hay un conocimiento previo de algo, de una exacto. acción. Bien, bien, bueno, buen análisis. Persona 2 responde. Bien, se descartó el ruido del motor. Persona uno. Qué bueno, amigo. Entonces estamos hablando de dos amigos
están, ¿cierto?, viendo y le pregunta, ¿cierto?, por el ruido que había en el motor, como bien decía el presbítero, ya tenían conocimiento previo de algo que estaba sucediendo. Persona 2. Al parecer el ruido va por la transmisión. Entonces ya tenemos un contexto ya armado. Y persona 2 me va a decir, debemos seguir revisando. Persona 1 dice, sí, pienso lo mismo. Debemos seguir revisando. Entonces, al parecer, ¿cierto? Es una conversación entre dos amigos que son mecánicos, ¿cierto? ¿Sí? ¿No? ¿Piensan? Disculpe hermano, yo creo que no necesariamente pueden ser mecánicos, sino que pueden saber dentro del contexto de lo que está viviendo la situación, Claro, porque sí. alguien les pudo haber dicho cuál era el problema y en base a eso tienen la conversación, no necesariamente siendo mecánicos. Gracias, hermana. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más que pueda rectificar eso o no? Hermano, participemos, dialoguemos, construyamos el diálogo. Al igual que la hermana mencionaba, hermanito, no es necesario que sean mecánicos. De hecho, uno de los dos puede ser el mecánico y el Ah, ya, otro uno. no, Entonces, uno así, solo. claro. Uno solo el mecánico, no los dos, ya. ¿Alguien más? ¿Quién piensa igual como mi hermano Cristian? Yo pienso que ninguno de los dos es mecánico. Ninguno de los dos mecánicos, ya. Claro, por el diálogo, porque la persona a uno le pregunta cómo te fue, la dos le dice bien, se descartó el ruido en el motor. ¿Ah? De tal manera que la persona número uno no tenía idea de lo que estaba pasando. Si hubiese sido un mecánico, le habría arrojado alguna luz, le podría haber dicho, viste, yo te dije que el ruido en el motor era por el tema de la transmisión, pero no se ve ese comentario. Le dice, sí, pienso lo mismo, debemos seguir revisando. Y la persona 2, yo creo que fue quien llevó el vehículo donde un mecánico. Eso es lo que yo más o menos puedo deducir. Creo que ninguno de los dos es mecánico. Puede ser que quizás tengan una noción de mecánica mínima. O quizás le están ayuntando a ver si pillan algo. O como mencionaba también mi hermano Cristian, que quizás uno tenía solo el conocimiento y el otro no. O también ninguno de los dos. Podemos pensar muchas cosas, ¿cierto? Porque no tenemos todo el diálogo. Continuemos. Son las dos. ¿Qué falta nos hace Juan? Él sí sabe de este tema. Persona uno, es cierto, él sabe sobre este tema, ya que es su oficio. Entonces, la verdad, mi hermano, es que es cierto que ninguno, como bien decían ustedes, ninguno de los dos individuos sabía, ¿cierto?, acerca de mecánica. Eran personas que creían que podría ser algo. Entonces, mis hermanos, cuando uno ignora un tema, es muy fácil llegar a conclusiones erradas. Muy fácil. Es muy fácil cuando yo eh, me acerque, ¿cierto? Aborde mi Biblia, aborde un texto. eh, si no tengo la preparación, si no tengo quizás el hábito, si no tengo ni el mínimo deseo de poder extraer algo correcto, llegar a conclusiones netamente erradas, mis hermanos. Por eso es importante que el esfuerzo que nosotros hagamos a la hora de abordar un texto sea con un corazón dispuesto y saber que el trabajo es diligente, es constante. No se trata de ir
leer un pasaje, pasé por aquí, por allá, me voy y eso yo voy y lo quiero compartir. No, mis hermanos, no es ese el deseo del Señor. Eso nos vuelve personas completamente negligentes. Por eso el Señor dice que es necesario y que presentarse, ¿cierto? Como un obrero aprobado delante de Él. Juan Calvino decía, el verdadero significado de las Escrituras es el significado obvio y natural que el propio texto provee. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esta frase de Juan Calvino? Que las Escrituras tienen una sola interpretación y es la que el autor quiso dar a entender, quiso dar a comunicar. No se trata, ¿cierto?, de entender lo que yo creo que el texto dice y forzarlo para que diga lo que yo quiero que el texto diga. Es por eso que nosotros, mis hermanos, debemos esforzarnos, esforzarnos para llegar a una correcta interpretación, como bien dice Pablo a Timoteo en su segunda epístola, ¿cierto? Capítulo 2, verso 15. Procura, procura, con diligencia, sé diligente, presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa, que traza, perdón, que delimita bien la palabra de verdad. Mis hermanos, y el gran problema en la actualidad es que en el estudio bíblico es la falta de capacidad de interpretación personal, mis hermanos. Es muy fácil, mis hermanos, es muy fácil repetir definiciones, repetir conceptos aprendidos, ¿cierto?, de otra persona, de otro maestro, de otro predicador, de otro pastor, de otro académico. Es muy fácil. Pero ¿cuánto de eso que tú repites de otros tú estás realmente convencido que es así? ¿Cuánto? Cuando tú realmente estás convencido que lo que dice el autor X es realmente así. Porque esa es la idea, mis hermanos, de poder entender y hacer hermenéutica. Que nosotros podamos llegar a nuestras propias conclusiones. Y si yo me voy a acercar a un comentario, si yo me voy a acercar a un maestro, es para comprobar si realmente mi ejercicio de hermenéutica va con la línea que la Iglesia históricamente ha creído. Ese es el propósito de poder estudiar hermenéutica. Nosotros no estamos llamados, mis hermanos, a expresar nuestras propias ideas, sino más bien somos llamados a expresar con fidelidad la palabra del Señor. Ese es el deseo del Señor. Entonces, ya adentrándonos, ¿qué es la hermenéutica? Bueno, la hermenéutica es el proceso metódico de estudio y reflexión del texto bíblico a través del cual uno aplica reglas, principios que facilitan el entendimiento de las escrituras. Este proceso es conocido técnicamente como hermenéutica. Entonces, yo no puedo pretender, ¿cierto?, interpretar las escrituras de manera precisa, ¿cierto?, de manera eficaz, si desconozco ciertas reglas a la hora, ¿cierto?, de nosotros hacer teología. Si yo desconozco dichas reglas, terminaré haciendo una teología que sea muerta en sí misma. Me puede llevar a un error. No olvidemos que las mayores y grandes herejías nacen del seno de la iglesia por una mala interpretación de un texto bíblico. Entonces, la hermenéutica entonces es el uso de reglas, ¿cierto?, de principios, de herramientas que nos facilitan a nosotros el estudio y la interpretación de la palabra del Señor. Eso es lo que es la hermenéutica. Entonces, mis hermanos, para ir comprendiendo, la palabra hermenéutica tiene su origen en Hermes, el dios griego,
quien era considerado el mensajero de los dioses del Olimpo, ¿cierto? E inventor de las escrituras y el lenguaje. Según esto, según la mitología griega. Entonces, la palabra hermenéutica proviene del griego, ¿cierto? Específicamente de este dios griego Hermes. Entonces, la palabra hermenéutica es de origen griego, como bien dijimos, y proviene de la palabra hermeneuo, que etimológicamente la palabra deriva del verbo griego hermeneuo, que significa explicar, traducir e interpretar. Esas son las connotaciones que tiene la palabra hermeneuo: explicar, traducir e interpretar. Entonces, ya para adentrarnos, principios de la hermenéutica bíblica. Hebreos capítulo 5, verso 11, mi hermana María, por favor. Hebreos capítulo 5, verso 11. El presbítero Juan Celedón, si me puede apoyar con Primera de Corintios capítulo 12, verso 10. Amén. ¿Lo leo, hermano? Por favor. Amén. Advertencia contra la apostasía. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Amén. Bueno, la palabra explicar, precisamente que se usa en el texto, significa desenrollar algo que está plegado, tomarlo o tomar algo, ¿cierto?, desde el interior y llevarlo hacia el exterior. Eso es lo que significa la palabra explicar, o la connotación que tiene en el texto, la palabra hermeneuo, que es explicar. Desenrollar algo, ¿cierto?, que está plegado, yo lo tomo, ¿cierto?, lo llevo desde el interior hasta el exterior. Presbítero Juan, Primera de Corintios capítulo 12, verso 10, por favor. Amén. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Amén. Amén. Bueno, ¿en qué consiste el proceso de interpretar? Bueno, es un proceso que nos lleva, ¿cierto?, a poder estudiar, a poder comprender un hecho determinado, que lo que conlleva como resultado es la proclamación o la declamación de un suceso. El ejemplo, la predicación. Tú predicas algo que tú vas, ¿cierto? Lo extraes, lo comprendes, sacas una conclusión determinada y luego lo proclamas. Ese es el contexto que está utilizando la palabra hermeneuo en dicho pasaje. Y la palabra Juan capítulo 1, verso 38, le voy a dar lectura automáticamente. Bueno, ahí por tema de digitación es el verso 18, mis hermanos. Es el verso 18. Dice: a Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Bueno, la palabra conocer, traducir, consiste, ¿cierto?, en comprender el significado de un texto en un idioma llamado el texto origen. Eso es lo que nosotros debemos entender. Que hay un texto origen llamado, ¿cierto?, para producir, ¿cierto?, un texto con un significado determinado, que es lo que
el autor quiso decir, lo que el autor quiso dar a entender. Por eso la palabra conocer alude al hecho de algo que está sacado, ¿cierto? Y relucido hacia afuera en un idioma determinado. Bueno, ¿cuál es el propósito de la hermenéutica como tal? Bueno, el propósito de la hermenéutica es ayudarnos a conocer a Dios más íntimamente para poder amarlo por encima de todas las cosas y llegar a conocer con claridad lo que Él espera de nosotros y así poder serles fieles, obedientes y útiles. Presbítero Juan, ¿qué nos dice Juan capítulo 17, verso 3? Mi hermana María con el Salmo capítulo 25, verso 4 y 5, y nuestro hermano Cristian con Juan capítulo 12, verso 26. Juan León, Sí, presbítero. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Bueno, entonces el propósito, ¿cierto?, de nuestro Dios es que nosotros le conozcamos a Él, ¿cierto? O que conozcamos a Dios. ¿Para qué? Para que le amemos, para que podamos conocerle. Y cuando uno conoce, más ama. Tú no puedes, ¿cierto?, sentir afecto, amar a algo si tú no lo conoces o tú desconoces. Entonces, el propósito del Señor es que nosotros podamos conocerle más para así amarle más y así cultivamos una relación con Él. Entonces, tiene un aspecto o un propósito relacional con nuestro Dios. Mi hermana, Salmo capítulo 25, versos 4 y verso 5, por favor. Amén. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación y en ti he esperado todo el día. Amén. Entonces, nosotros interpretamos también las escrituras de manera correcta porque queremos, ¿cierto?, crecer espiritualmente. Queremos conocer, ¿cierto?, sus mandamientos y mientras vamos conociendo sus mandamientos, vamos siendo transformados, vamos conociéndole más, ¿cierto? Y eso nos va a llevar a poder caminar en santidad, ¿cierto? Y así poder hacer nosotros su voluntad. Ese es el propósito, ¿cierto? Espiritual que tiene las escrituras, ser transformado, ir caminando conforme a la voluntad que tiene nuestro Señor. Y nuestro hermano Cristian, por favor, Juan capítulo 12, verso 26. Amén. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Amén. Entonces nosotros, ¿cierto?, servimos al Señor con amor. Lo servimos, ¿cierto?, para conocerle más y poder conocer su voluntad, la voluntad que Él tiene, ¿cierto?, para nosotros, que bien la declara el apóstol Pablo, que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Entonces, el propósito de la hermenéutica es, ¿cierto?, ayudarnos a nosotros a conocer más íntimamente a Dios. Por eso, mis hermanos, yo parto, ¿cierto?, por la premisa de este curso, la idea de poder manejar la hermenéutica y poder tener el conocimiento de interpretar estas reglas, no es con el fin de nosotros, ¿cierto?, volvernos más cabezones y que los demás vean que somos más cabezones, no. Es que poder ser verdaderamente transformados, ¿cierto?, por las escrituras, tener una relación con nuestro Dios, crecer espiritualmente, servirnos realmente, con un corazón genuino, con un corazón sincero, con un corazón honesto, crecer espiritualmente, tener una relación con el Señor, una relación que no sea empañada, ¿cierto?,
por el pecado, por nuestra naturaleza, por nuestra falta de disposición. Esa es la idea. Esa es la idea, mis hermanos, que tiene la hermenéutica. No crear, ¿cierto?, en nosotros una apreciación de ser personas académicas qué bello, o qué cuánto conocimiento tiene el hermano, o cuánto conocimiento tiene el pastor, o cuánto conocimiento tiene el presbítero, el diácono. No, mis hermanos, no ese es el propósito, porque eso es lo que realmente él debe hacer solamente. Esa es la cualidad que busca Dios de aquellos que le sirven. ¿De qué te jactas? Dice la Escritura. ¿De qué te jactas? Entonces, mis hermanos, no ese es el propósito de la hermenéutica, sino que ayudarnos en nuestros aspectos o en nuestras áreas grises que están en nuestra vida. Entonces, mis hermanos, que alguien pueda leerme este pasaje, por favor. Le voy a pedir a otro hermano, o bueno, si puede mi hermana Verónica leer este pasaje. Amén. Le escuchamos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene más, bien le te ruego por amor, siendo como soy, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí no es útil, el cual vuelvo a enviarle. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Te escribo confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que le digo. Prepararme también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones, por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Luca, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Si, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo recibieses para siempre. Gracias, hermana. ¿Alguno tiene idea de la epístola, cierto, ya que se está leyendo? Filemón, hermano. Filemón. Ya. Consulta. Eh, ¿Se entendió?
Se entiende en la medida que uno haya leído antes la epístola y la haya rebuscado un poquito ahí. De lo que está hablando Pablo es de Onésimo, Sí, del esclavo que se le escapó a Filemón y que él conoció en las prisiones. ya. Pero si ustedes abordan el texto, ¿tiene coherencia? No, algunas secciones no, o no están de manera ordenada, por así decirlo. Efectivamente, hermano. Hermana Vero, muchas gracias por la participación. Efectivamente, yo decidí, en lo personal, armar este fragmento de la carta en su totalidad de una manera completamente desordenada. Y es que como muchas veces se lee en la epístola. Bueno, yo decidí sacar el verso 1, el verso 2, el verso 15 y el verso 20, porque creí que no sería necesario para entender, ¿cierto?, de qué se trataba la epístola de Filemón. No, creo que no es necesario. Además, consideré yo en lo personal comenzar esta lectura por la parte del medio. Quise, no voy a empezar a leer por el medio y la finalizo por el comienzo. Que se despida Pablo en medio de la carta. Si yo la leo así, ¿hay coherencia, mis hermanos? Eso No, es, hermano. No. eso es lo que sucede, mis hermanos, cuando nosotros abordamos un texto sin entender el contexto de un escrito. Se carece de coherencia. Se carece de coherencia. Entonces, ¿cómo nosotros deberíamos acercarnos a un texto? Primero, leer todo el libro o epístola, ¿cierto?, de forma de corrido, no guiarnos por los subtítulos ni por las divisiones de capítulos y de versículos, leerlo dos veces, en dos o más versiones, más de una vez. Esa es la idea y esa es la forma eh, en la que debiésemos. No estoy diciendo que esta es la regla, mis hermanos, sino que es una sugerencia. No estoy diciendo que así es como se determinó que debe leerse, no. Pero nosotros no debiésemos leer la escritura o la epístola de forma seccionada. Uno entiende una carta cuando la lee en su totalidad. Bueno, como recomendación sería, ¿cierto?, leer la epístola de forma de corrida, sin guiarse, ¿cierto?, por los subtítulos, ni las divisiones de capítulos, ¿cierto?, ni el versículo, sino que leerlo de una manera completamente de corrida. Y yo sugiero utilizar una o dos versiones más después, ¿cierto?, de tu versión base. Bueno, yo como traducción base, en lo personal utilizo lo que es la RDVR 1960, que es la Reina Valera, ¿cierto? Que 1960, que es la que siempre se utilizan, ¿cierto?, en las iglesias, y la LBLA, que son las Biblias que yo más utilizo, y es por el simple hecho que estas provienen de lo que es el texto receptus o el texto recibido, que es como se conoce. Bueno, el texto recibido es la traducción base que se utilizó para traducir lo que es la Biblia en el periodo de la Reforma, que es el texto recibido o el texto recepto. Bueno, y también utilizo igual, ¿cierto? Un poco a veces la nueva traducción viviente o la NBI, y es más que es para ver el flujo de pensamiento, el flujo de pensamiento que el texto, ¿cierto?, me está proveyendo, ya que usa un lenguaje un poquito más actual, pero las versiones base que yo utilizo es esa, la Reina Valera 1960 y la LBLA, que es la versión de las Américas. Bueno, ¿por qué no utilizo mucho la nueva traducción viviente o la NBI? Bueno, porque estas traducciones derivan
de lo que se conoce como el texto crítico. Bueno, el texto crítico es una traducción que se hace del Nuevo Testamento griego, que se hace a través de la crítica textual. Bueno, ¿y qué es lo que hace la crítica textual? Bueno, en cierto punto a veces reduce un poco el significado original de lo que el texto quiere decir. Entonces, ¿qué hace? Compara, ¿cierto?, diversos documentos, ¿cierto?, de diferentes lugares geográficos y se comienza a analizar qué es lo que realmente debiese decir el pasaje. Por ejemplo, caso número 1, Jesús subió a la barca. Punto 2, la otra traducción dice, Jesús subió a una barca. Y en el original dice, el Señor Jesús subió a la barca. Entonces, tú puedes ver que el texto crítico omitió la palabra Señor. Era más fácil acortar la traducción que diga Jesús subió a la barca. Pero en el texto receptus o el texto recibido dice, el Señor Jesús subió a la barca. Entonces, ¿qué hace? Es, en cierto punto, en la intención, ¿cierto?, de contextualizar un poco más el lenguaje del escrito, omite algunos conceptos fundamentales de la fe, como que Jesús no es solo Jesús, es nuestro Señor Jesús. Entonces, por eso yo a veces soy un poquito minucioso o quisquilloso con ciertas traducciones y trato, ¿cierto?, de siempre irme un poco más a lo que la Iglesia de forma histórica ha creído y ha sostenido. Segundo, nosotros debemos, ¿cierto?, encontrar el tema central o el propósito principal del libro. Entonces, tú te puedes, por ejemplo, cuando tú analizas, ¿cierto?, un poquito, eh, ya, veamos la carta de Primera de Corintios. Ya. Tú empiezas a ver Corintios y tú empiezas automáticamente a encontrarte con que Pablo, ¿cierto?, habla de que fue a ellos con mucho temblor, con mucho temor. Menciona que algunos quieren ser de Cefa, otros de Apolo, otros de Pablo, otros querían sonar un poquito más espirituales, otros dicen si quieren del Señor. Pablo habla de envidias, contiendas. Entonces tú ya te empiezas a hacer un poco la idea de la intención de la epístola que Pablo le escribe a esta iglesia, y tú te empiezas a decir, esta iglesia, por lo visto, era una iglesia que tenía muchos problemas de convivencia, problemas de inmoralidad, problemas, ¿cierto?, del mal uso de los dones, a tal punto que Pablo se ve en la necesidad de escribirle una segunda epístola. Entonces tú empiezas a familiarizarte un poquito con la iglesia de los Corintios. De hecho, tú empiezas a estudiar un poquito y el contexto para nombrar en Corintio el hecho del pecado, ellos decían, vas a corintianizar, vas a ir a pecar. Entonces, mis hermanos, tú ya empiezas a darte una idea de lo que la iglesia era por el lugar geográfico, ¿cierto? Por lo que era Corintio, ¿cierto? Que era un pueblo, Macedonia. Entonces, tú empiezas a hacerte una idea, ¿no? Esta iglesia era una iglesia complicada. A tal punto que Pablo le ruega, si es lo posible, y de una forma parafraseada, Corintios, con cuánto amor yo os hablo, en lo posible, miren, ábrame su corazón. Entonces, tú te empiezas a hacer una idea. Entonces, yo siempre tengo que ir en la epístola a ver el tema central y el propósito principal que la epístola o el libro tiene. Y segundo, ya habiendo hecho toda, ¿cierto?, esa ejercitación, comienzo a encontrar las divisiones, ¿cierto?, de las ideas principales del autor, empiezo a reconocer dónde el autor pasa de un tema a otro
y dice, después pasa a otro tema. Entonces yo empiezo ya a identificar dónde están los cambios ciertos de tema, empiezo a reconocer dónde se marca quizás un tema quizás un poco más fuerte, como si es que Pablo estuviese llamando la atención. Entonces empiezo a hacerme ese cuadro y esa identificación dentro del texto. Esa es como la forma eh, un poquito más simplificada, ¿cierto?, de empezar a poder abordar mi epístola, ¿cierto?, o un libro en su contexto. Bueno, analicemos la epístola de Filemón. Bueno, del verso 1 al verso 3, nosotros, ¿cierto?, tenemos lo que se conoce como los saludos iniciales, ¿cierto?, de Pablo. Después, ¿cierto? Del verso 4 al verso 7, nosotros vemos que Pablo, en pocas palabras, alaba, ¿cierto?, a Filemón por su fe. Después nos encontramos en del verso 8 al verso 12, que Pablo, ¿cierto?, hace una petición, ¿cierto?, apelando al amor. Apela al amor en Filemón. Después, ¿cierto?, verso del 13 al 14, vemos la opción de Pablo. Después Pablo explica la petición que tiene, ¿cierto? Por este esclavo fugitivo, ¿cierto? Que es de nombre Onésimo. Entonces, después Pablo le recalca el deber que él tiene para con él, ¿cierto? Para con Pablo, por medio de esa petición que él está haciendo. Y después de esa petición, Pablo le agradece, ya, ¿cierto? Como entendiendo que Pablo sabe que Filemón lo hará porque le conoce. Pablo sabe. De hecho, históricamente se piensa que Filemón, ya este esclavo, llegó a ser después un líder, ¿cierto?, en la iglesia, pero eso es históricamente, es lo que se piensa en los relatos. Pero ya Pablo estaba convencido que Filemón iba a hacer eso y mucho más de eso, y después Pablo, ¿cierto?, finaliza las disposiciones finales, ¿cierto?, y la bendición que da para él, ¿cierto?, y para, para aquellos que reciben la epístola, ¿cierto?, que Pablo escribe a Filemón, a Apia y a su familia. Y bueno, y después claramente tenemos que adentrarnos, ¿cierto?, qué es lo que piensan muchos, ¿cierto?, historiadores acerca de quién era eh, Filemón, ¿cierto? Apia y Arquipo, ¿cierto? Que algunos pensaban que era su hijo, otros que era un miembro de la iglesia, y ahí viceversa, pero a veces en eso ya no debemos perder mucho tiempo a la hora de ya adentrarnos. Esos son temas ya secundarios en cuanto a ese pensamiento, pero la intención es que nosotros podamos condensar, ¿cierto?, nuestro pasaje y poder segregarlo para ya ir teniendo ya una comprensión y una correcta interpretación de lo que el texto ya quisiera decirnos. Entonces eso nos lleva a entender que Pablo, en su corazón, lo que hace es apelar, ¿cierto? Apelar por este esclavo que por lo que se da a entender, se fuga, ¿cierto?, de su amo, y después se fuga ante Pablo. Este esclavo llega, ¿cierto?, ante Pablo, se convierte, le fue de mucho bien para Pablo, de mucho servicio, pero ahora Pablo consideraba que él debiese volver, ¿cierto?, ante su amo, y ya no como un simple esclavo, sino que ya como un hermano en la fe. Y Pablo, ¿cierto?, apela para que Filemón pudiese recibir a Onésimo y lo reciba de la mejor forma, como si estuviese recibiendo al mismo apóstol Pablo. Bueno, entonces eso a nosotros nos permite, ¿cierto?, desmenuzar o seccionar, ¿cierto?, la epístola y comenzar a tratar de realizar, ¿cierto?, un estudio un poquito más detallado. Pero siempre, siempre siguiendo el contexto de la carta como un todo, mis hermanos. Yo no puedo seccionar la carta de atrás para adelante o de en medio el final y después irme al principio. Porque cuando a ustedes les llega una carta
no creo que ustedes partan por el final. Yo creo que eso sería ilógico, ¿cierto? Entonces yo abordo, ¿cierto? La primera sección, ¿cierto? Donde yo puedo identificar los saludos iniciales. ¿Y qué nos dicen los saludos iniciales según lo que yo seccioné, mis hermanos? Veamos qué nos dice Pablo en Filemón. Dice, desde el capítulo, del verso 1 al verso 3 dice, Pablo, prisionero de Jesucristo, y hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Cierto? Entonces, en esos 3 versículos, yo tengo mucha información que desconozco. Y eso me lleva a analizar el texto, esos 3 versículos, y me preguntarme, ¿quién es Pablo? Entonces, yo debo estudiar y saber quién era Pablo, quién es Timoteo, quiénes son Filemón, Apia y Arquipo. Pablo saluda en el nombre del Señor. ¿Quién es el Señor? Entonces, mis hermanos, con esas 4 preguntas, yo ya tengo mucho por estudiar para poder comprender realmente esos 3 versículos. De hecho, Pablo también dice, habla de la iglesia que está en tu casa. O sea, eso nos puede dar a entender que había una pequeña comunidad de creyentes que se reunía en la casa de Filemón. Entonces nos da a entender, y hay mucha información, mi hermano, que yo debo comenzar a comprender, a preguntarme qué es lo que es, qué será, qué del autor, qué del coautor, quiénes son Filemón, Apia, Arquipo, ¿será su esposa? ¿Será su hijo? ¿Será su hermana? Habla de que Arquipo es un compañero de milicia. Entonces, ¿ya lo conocía antes o no lo conocía? La iglesia está en la casa de Filemón. ¿Era una iglesia constituida? ¿Una iglesia no constituida? Si Arquipo era un compañero de milicia, ¿cuándo se instauró esta iglesia? Entonces, mis hermanos, es mucho lo que yo tengo que adentrarme para poder comprender con fidelidad la palabra del Señor. No es un ejercicio a la ligera. Y eso es lo que pretende la hermenéutica, llevarnos al texto y abordarlo de una manera en que yo lo empiece a desmenuzar y empiece a comprender sin salirme de lo que yo creo que pudiese ser, sino de lo que de lo que el autor quiso dar a entender y a conocer según la intención que él tenía en comunicar. Le invito, mis hermanos, a que podamos nosotros cerrar nuestros ojos, podamos orar al Señor y pedirle que Él nos pueda ayudar cada día a comprender con fidelidad su palabra. Le quiero pedir a nuestro pastor Luis Fuente, que lo veo aquí en pantalla, que nos pueda llevar en una oración para poder ir ya despidiéndonos y pasar quizás a las preguntas, dudas que tengan acerca del estudio del día de hoy. He tenido algunos problemas para comunicarme. ¿Me escuchan ahora? Amén. Ya, ya. Ah, bien.